Bueno, buen día, mi nombre es Carlos Quimbayo. Esta es mi entrega de la fase 1 de la actividad grupal. Voy a proceder a exponer los contenidos de la unidad 2, abarcando lo que es la teoría del consumidor y algunas de las el comportamiento del mercado, los supuestos básicos, cestas de mercado, restricciones presupuestales, precios del mercado, tipos de precio, bienes tipos de bienes y también vamos a ver lo que son las curvas de indiferencia. Entonces vamos a iniciar. Empezamos, bueno, la introducción. En la presente presentación procuraremos dar una breve explicación de los contenidos de la unidad 2 del curso de microeconomía comprendidos por la teoría del consumidor, la clasificación de los bienes, curvas de inferencia y utilidad y elección, profundizando un poco en los saberes desarrollados durante la tutoría y estudiados en el contenido de la presente unidad. Bueno, ¿qué es la teoría del consumidor? Esta nos indica que los compradores tienden a elegir los bienes que les proporcionan una mayor utilidad o satisfacción. Indica que el comportamiento de cada individuo es racional y subjetivo y va de acuerdo con su escala de valoración de las necesidades. También nos indica que todo comprador tiene un comportamiento racional y normalmente tratan de conseguir la mayor satisfacción que puedan con el nivel de ingresos que tengan. Entonces es como maximizar la utilidad. Las preferencias nos indican que los consumidores siempre tienen la posibilidad de escoger entre dos tipos de canastas o productos. De igual forma, nos indica que los consumidores tienen la idea pues tienen una idea de cuánta utilidad marginal obtienen al consumir unidades sucesivas de un producto. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, lo tratado ya en clase, una persona en el desierto muriéndose de sed. Obviamente si encuentra agua, el primer vaso de agua le va a generar pues una satisfacción y ya cada vaso de agua que comienza a consumir después del primero pues va a generar igualmente un tipo de utilidad, pero va a ser mucho menor que el vaso tomado inicialmente. Bueno, las preferencias manejan tres tipos de supuestos básicos. Encontramos las preferencias completas que nos indican que el consumidor sabe qué producto elegir entre los que puede adquirir. O sea, obviamente esto nos indica que cuando usted va a escoger, pues usted se va a fijar en lo que le vaya a generar como una mayor ganancia como consumidor. Las preferencias transitivas nos indican que siempre las preferencias prevalecen, bien sea entre dos o más productos. Por ejemplo, a mí me gustan ver series y me gustan ver más series que ver novelas, pero pues resulta que a mí me gusta más ver películas que ver series. Por ende, al finalizar, pues a mí me va a gustar ver más películas que ver novelas, por la transitoriedad. Y finalmente tenemos la ley de la no saciedad, que nos indica que entre mayor cantidad de producto es mejor para el consumidor. El consumo adicional de un bien genera una satisfacción adicional, sin importar lo mínima que sea esta satisfacción adicional. Bueno, ya empezamos a abarcar lo que es el tema de las cestas de mercado. Estas se usan para referirse a un grupo de artículos. Concretamente, una cesta de mercado es una lista de cantidades específicas de uno o más bienes que pueden contener los diferentes artículos alimenticios de un carro de comestibles. También pueden referirse a las cantidades de alimentos, ropa y vivienda que compra mensualmente un consumidor. Normalmente este tipo de canastas las usamos pues para generar gráficas y pues generar lo que es son los mapas de
mapas de las... Qué pena. Los mapas de las de inferencia, los mapas que pues, nos van a ayudar a generar las curvas de inferencia. Entonces, pues normalmente lo que tenemos es pues, cierto producto, en este caso tendríamos unidades alimenticias y unidades de vestido. Esto los ponemos en un plano cartesiano. En el eje Y pondríamos unidades de alimenticias, en el eje X pondríamos unidades de vestido y empezaríamos a ubicar el punto pues, que se cruza. Entonces, cuando tenemos 10 unidades de vestidos, de alimentos, vamos a tener 15 unidades de vestidos y así sucesivamente. Bueno, la restricción presupuestal nos indica que todo consumidor posee un ingreso monetario fijo y limitado, de manera que cada consumidor enfrenta una restricción presupuestal. Esta restricción es más estricta para los consumidores con ingresos promedio que para aquellos otros que poseen ingresos más elevados. Esto aplicado a las cestas de mercado nos indica cuáles cestas están dentro de las capacidades de cada individuo dependiendo de su nivel de ingreso. Aquí podemos ver lo que les decía, lo de las canastas. Aquí, por ejemplo, podemos ver los bienes contrarios. En este caso, por ejemplo, al representar las cestas de mercado gráficamente, podemos calcular la cantidad máxima de cada uno de los bienes. Entonces, bien A, la cantidad máxima va a ser aquí donde está el X4, y del bien B la cantidad máxima va a ser aquí en el X1. Bueno, cuando tenemos los dos puntos contrarios o los extremos, podemos trazar una línea entre estos y esta línea nos va a generar lo que es la restricción presupuestal. ¿Esto que nos va a indicar? Que todos los puntos que estén en la línea y por debajo de esta línea son los que nosotros pues podemos conseguir, los que nos podemos dar el lujo de adquirir con el nivel presupuestal que tenemos. Los que estén por encima de esta línea se nos salen del presupuesto, entonces no vamos a poder aplicar a ellos. Bueno, los precios del mercado. El precio en sí es un indicador de valor de los bienes y servicios expresados en moneda. Estos varían con respecto a la oferta y la demanda del mercado. Cuando el consumo de un bien aumenta, su precio tiende a incrementar. De igual manera, cuando hay una sobreexistencia de cierto producto, su precio tiende a disminuir. Este se subdivide en dos tipos de precio. Tenemos el precio máximo, que es un valor impuesto a un producto por parte del Estado, de manera que no es permitido exceder este precio. Para que este precio mínimo tenga alguna incidencia en el mercado, debe ser ubicado por debajo del valor de equilibrio, generando así un exceso en la demanda. ¿Qué nos indica esto? Pues que los productos se van a ofrecer a un valor muy bajo y pues que obviamente todo el mundo va a querer conseguirlos. En este momento pues va a haber un exceso de demanda y pues va a haber una escasez del producto. El precio mínimo, por el contrario, es instaurado por el gobierno o pues sí, por parte del gobierno y no permite que la venta de dicho bien sea por debajo de este precio. A diferencia del máximo, este es instaurado sobre el precio de equilibrio del mercado, generando un exceso en la oferta. Yo creería que en este caso uno como de los mayores ejemplos que se usan actualmente de este precio mínimo sería, por así decirlo, el valor del salario mínimo. Porque pues a pesar de que usted quiera trabajar, usted no puede dar, o pues el Estado no le permitiría a usted brindar su trabajo, su labor, por debajo de este salario. Bueno, ya aquí empezamos a ver los tipos de bienes. Los bienes se clasifican dependiendo de su grado de escasez, que son los bienes libres y los bienes económicos, su funcionalidad, bienes de consumo y bienes de inversión, grado de transformación, bienes intermedios y finales, facilidad de acceso, bienes públicos, bienes privados y bienes de propiedad privada, según la renta, bienes normales y bienes inferiores, bienes superiores y bienes de primera necesidad. Permítanme un momento. Bueno, estos, los bienes, bueno, en sí son elementos físicos que satisfacen necesidades humanas. No todos son iguales, pues ya como les decía, se subdividen por su grado de escasez
Y pues aquí lo que vamos a... Permítanme un momento, qué pena. Para la presente exposición, pues nos vamos a centrar en los tipos, en los bienes según su renta. Estos demandan que... Estos se demandan dependiendo de la renta disponible, los cuales se clasifican en bienes sustitutivos y bienes complementarios. Entonces aquí los bienes sustitutivos son aquellos que pueden satisfacer las mismas necesidades que otros, siendo estos o no similares en cuanto a su característica o precio. Estos se subdividen en sustitutivos perfectos e imperfectos. Para el caso de los perfectos tenemos aquellos que el consumo está dispuesto a sustituir el bien, que el consumidor está dispuesto a sustituir el bien por el bien, por así decirlo, a una tasa constante. En este caso, pues podríamos tener el ejemplo de lo que es la mantequilla y la margarina, que a su similitud, el consumidor estaría dispuesto a reducir el consumo de una y aumentar el consumo de la otra y mantener su utilidad constante. Los imperfectos son aquellos bienes que, aunque cumplen la misma función, poseen diferencias notables que inciden a la hora de elegir entre uno y otro. En este caso, pues podríamos decir algún smartphone, de pronto las laptops, que ya, o sea, independiente de que cumplan, pues de que todos los laptops tengan la misma utilidad, pues uno tiende a comprarlos de pronto por su capacidad de almacenaje, por su memoria RAM o por su capacidad de video. Entonces, esto también infiere a la hora de adquirir estos productos. Y ya tendríamos después los bienes complementarios. Estos son bienes que se usan de manera paralela para cumplir su función. Como ejemplo tenemos las hamburguesas y las papas a la francesa. Lo que indica que lo que indica que estos productos se apoyan para un mejor funcionamiento. La relación entre estos bienes influye directamente en su demanda. Por ejemplo, si el precio de la papa incrementa, el valor de la hamburguesa incrementa de igual manera. Por ende, su demanda va a disminuir. Bueno, permítanme. Bueno, aquí ya empezamos a ver lo que son las curvas de inferencia. La primera que tenemos aquí es la curva de inferencia de los males. Un mal es una mercancía que no gusta al consumidor y el consumo de este disminuye, el consumo de este disminuye la satisfacción. Por ende, entre menos de estos, mejor. Según su graficación, se acepta una cantidad mayor del mal solo si se obtiene una cantidad mayor del bien. En este caso, pues tenemos lo que son las anchoas y el salchichón. Entonces, si por ejemplo una persona gusta mucho del salchichón, pues si quiere de pronto consumir una pizza de anchoas y salchichón, pues va a tener que soportar el sabor de las anchoas para conseguirla en la pizza de salchichón. Bueno, las curvas de inferencia son un conjunto de combinaciones de consumo de un individuo que le son indiferentes en términos de utilidad. En este caso podemos ver aquí estos dos puntos representados. Esta curva de inferencia nos indica que el consumidor va a sentir el mismo nivel de satisfacción si consigue los productos de A o B, que igual le son permitidos conseguir pues, con su nivel de ingreso. Obviamente este que está aquí más retirado, el C, va a generar mucha más satisfacción, pero pues obviamente va a ser un poco más costoso. Bueno, los bienes sustitutivos perfectos son aquellos que pues uno puede, pues como ya lo había dicho antes, pues son aquellos que podemos cambiar uno por el otro y pues no nos va a afectar de mayor manera. Aquí tenemos el ejemplo del zumo de naranja y el zumo de manzana y esta sería la gratificación. Bienes complementarios perfectos, pues aquí tienen el caso de los zapatos, pues de que usted no puede vender un zapato
del pie derecho sin vender el del pie izquierdo. Entonces, pues esto va a ser siempre un bien complementario perfecto. Aquí tenemos la curva de inferencia, pero esto sería lo de los bienes indiferentes ante el consumo, que no importa pues cuánto consuman, el valor siempre se va a mantener. Bueno, aquí tenemos también que las curvas de inferencia, que son las que veíamos anteriormente, que serían estas que están aquí en el ejemplo de este lado, tienen ciertas propiedades. Representan las preferencias del consumidor, muestran las diferentes canastas de bienes que dan el mismo nivel de satisfacción al consumidor, lo que yo les decía que había entre estos dos puntos. Las curvas más altas, en este caso sería la que se ve en C, son preferidas a las más bajas. Los consumidores prefieren estas de consumo con mayor cantidad de bienes. Obviamente, pues al tener mayor cantidad de bienes tienden a ser un poco más costosas. Las curvas de inferencia no se cruzan, como lo podemos ver aquí. Si se cruzaran, entonces no cumplirían su función. Son convexas. Es convexa si la relación marginal de su función disminuye a lo largo de la curva. Agrupa las cestas de mercado que generan la misma satisfacción, como ya les había dicho. Aquí el mapa, que el mapa se define pues por los puntos. Entonces, como este se define como cada uno de los puntos que se reflejan con las canastas en el plano. Los factores de decisión de los consumidores, en este caso pues tenemos que el consumidor prefiere elegir las cestas de mercado más altas que se pueda sin sobrepasar la restricción presupuestal, algo que ya habíamos visto anteriormente. Nos indica que el punto que maximiza la satisfacción, en este caso sería el de C, del consumidor es aquel en el que la curva de inferencia es tangente a la restricción presupuestaria. En este caso, pues tendríamos que de pronto la restricción presupuestaria podría pasar aquí por sobre esto, entonces tendríamos un puntico acá entre A y B, que pues de pronto nos generaría como una mayor satisfacción. Bueno, muchas gracias por su atención y feliz fin de semana.